Bienvenidos a este espacio, Mundo Esotérico, donde la magia se hará realidad en tu vida. Hola amigos de 90 Online, espero que todos se encuentren bien el día de hoy. Soy Lu Moreno, directora de Sin Censura Paranormal Colombia, y el día de hoy voy a compartir con ustedes este espacio hablándoles de un tema que sé que de pronto todos tienen curiosidad. Hemos entrado fuerte en estos programas que hemos traído para ustedes, hablando un poco de la magia. El programa pasado hablábamos un poco, o mi compañera Liliana hablaba un poco de lo que era el mal de ojo y la brujería, ¿no? Y de cómo esto nos afecta. Y realmente estos son temas que son de profundizar mucho, que tienen mucha tela de donde cortar, que nos quedaríamos cortos en cuanto a la información sobre estos temas, ¿no? Entonces, bueno, espero que el día de hoy estén súper conectados aquí a 90 Online. Y recuerden, ¿no? Pues todo este contenido lo tendremos en repetición en nuestro canal de YouTube de Sin Censura Paranormal Colombia, para aquellos que se pierdan el programa aquí en la emisora el día de hoy. Y recuerden, todos los jueves estamos con ustedes trayendo un tema diferente, basándonos un poco en toda esta parte esotérica, espiritual y paranormal. El día de hoy traigo para todos ustedes un poco de información sobre los hechizos o los tipos de brujerías y las características que estos tienen, al igual que algunos de los síntomas de pronto más comunes que puede tener una persona cuando se ve afectada en esta parte. Anteriormente mi compañera nos daba algunos tips y vuelvo y digo, esto es un tema bastante extenso, el cual pues hay mucho que ahondar sobre el tema de la magia y de la brujería cuando es negativa y cuando nos afecta en nuestras vidas. ¿Y qué pasa? Que una persona, cuando realmente quiere afectar a alguien y es muy grande el odio que puede tener hacia otra persona, se va a empeñar a realmente causarle un daño y se va a empeñar en conocer de qué forma hacerlo. Pues pienso que si así fuera para lo bueno, pues muchas cosas serían totalmente distintas, ¿no? Por eso en magia a veces la parte positiva es un poco más difícil de que se den las cosas, ¿no? De que nos vaya mucho mejor, o de que cuando alguien tiene alguna situación negativa en su vida, poderla quitar con algo positivo, porque lo negativo tiene mucha más intención, tiene muchos más sentimientos, tiene mucha más rabia, odio, deseo, una carga energética bastante fuerte. Hay muchas personas que son muy escépticas frente al tema de la magia, frente al tema espiritual, y pues pienso que está bien. Yo pienso y opino que todas las personas tienen esta libertad y de decidir en qué creen, en qué no. En mi caso personal, durante el tiempo que yo he venido trabajando un poco estos temas, he venido viendo que realmente la magia existe. Realmente cuando el poder de la mente tiene esta capacidad de querer afectar a alguna persona, pues sucede, ¿sí? De que las intenciones muchas veces de las personas, cuando son tan negativas, generan un poder y una influencia muy fuerte a quien se le está dirigiendo este tipo de energía. Entonces, no todo el tiempo hay que pensar que todo es brujería y magia, porque hay otras situaciones, hay otros bloqueos, digamos, emocionales o mentales que nos genera ciertos estancamientos, pero hay otras situaciones que nos muestran que sí estamos siendo afectados por magia o por una influencia mental negativa hacia nosotros. Hay muchas formas de, digamos que creativamente la gente para el mal tiene muchas formas de generar el daño, y que este daño muchas veces es daños que pueden ser muy irreversibles, e incluso daños que pueden llegar a causar la muerte.
vuelvo y digo, hay muchas personas que no lo creen, hay personas que mantienen siempre su fe muy fuerte, hay personas que dicen yo no creo en eso y a mí no me va a entrar nada porque yo no creo en ello. ¿Sí? Siempre digo que también es muy válido esa fuerza, porque pues parte de la fortaleza espiritual es tener su fe intacta, y cuando hablo de fe no solamente me redirijo hacia la parte religiosa, perdón, no voy a mencionar acá religiones, pero hablo en relación a su fe en la religión que tenga, en la religión que pueda tener la persona. Mientras ese poder de convencimiento y de fe esté fuerte, pues muchas veces es difícil romper ese caparazón. Pero la persona que es astuta y que realmente busca hacer un daño, lo hace por el medio que sea. Y a veces lo hace de la forma más ruin que puede existir. Bueno, un tipo de ritual o un tipo de brujería o hechizo común que se utiliza es el hechizo con el fuego, ¿no? El fuego es uno de los elementos más poderosos, sin desmeritar los otros elementos de la naturaleza, pero digamos que el fuego es uno de los elementos que tiene gran poder dentro de los 4 elementos, ¿no? Es uno de los más comunes y utilizados en los temas de la magia y de la hechicería o brujería. Los métodos que pueden utilizar con este elemento fuego están muy asociados a las velas, o en algunos rituales o en algunas culturas lo hablan de la iluminación, ¿no? Cuando velan a una persona también, o cuando le hacen este tipo de iluminaciones con el fin de que la persona se desespere, la persona piense constantemente en algo, o bueno, para destruir o consumir algo en la vida de una persona, ¿no? Estos rituales con fuego pueden ayudar a anular también hechizos negativos, como también pueden servir para diagnosticar o para proteger. Esto viéndolo en el tema de cómo es la utilización tanto en el lado positivo como en el negativo, porque recuerden, el fuego ayuda a destruir también, ¿no? Entonces, si una persona lo encamina hacia esta forma negativa, lo puede hacer. Cuando hablo del tema de la velación, ¿no? Aquí utilizan muchas veces el fuego y utilizan otros tipos de energías, como las energías de los desencarnados o de difuntos, para afectar a una persona y para que esta persona tienda a perder su tranquilidad. Entonces es que digamos uno de los más utilizados, aquella persona que maneja el fuego y tiene un gran dominio de él, pues puede tanto afectar como puede ayudar a otra persona. Este método, obviamente muchos métodos de la brujería o de los hechizos siempre van encaminados de ciertos rituales, de ciertas horas, de ciertas lunas, o aquellos que trabajan de forma, digamos que correcta este tipo de rituales y digamos que se compactan con otros tipos de energía, pues hacen que sus rituales hechizos funcionen. Hay personas que simplemente colocan una vela en una sola oportunidad y les funciona, pero hay otras que hacen muchos rituales, muchas cosas y no funciona. Eso siempre va a depender de muchos otros factores, ¿no? ¿Qué factores pueden ser? Bueno, realmente una persona cuando tiene ciertos dones, ciertas facultades, tiene en su sangre ciertos linajes, pues digamos que son personas que no necesitan de muchos artilugios para que sus rituales funcionen, simplemente pues les funcionan. Hay otras personas que su preparación, su conocimiento y su estudio a través del tiempo les genera una experiencia en la cual donde hacen sus rituales o trabajos o hechicerías, magias o brujerías y pues les funcionan. Esto siempre depende de estos factores y de otros más. Hay otro sistema, llamémoslo de esta manera, para los tipos de magias o brujerías y es el sistema periódico. En este sistema de hechizo o brujería es el que se mantiene renovando, es decir, lo ponen una sola vez y lo están periódicamente activando. ¿Por qué? Hay hechizos que a veces hay personas que los hacen y los dejan una sola vez y a veces puede ser que no funcione o puede ser que este hechizo se activa en el lapso de todo un tiempo dependiendo qué situación esté viviendo la persona. O sea, es decir, me hicieron una brujería hace 10 años pero nunca me había afectado
y resulta que hoy yo me separé de mi pareja, me echaron del trabajo y emocionalmente me sentí muy mal, abrí una brecha o abrí una puerta para que algo que estaba quieto esperando su momento se dé. Pero hay otros tipos de brujerías, que es el que hablo, el periódico, donde constantemente están activando, donde el brujo o al que le hayan pagado tiende a hacerlo cada 8 días, cada mes, cada 6 meses, dependiendo la intensidad o dependiendo lo que busque la persona que lo mandó a hacer, ¿no? Entonces esto lo puede hacer en pocos días, lo puede hacer en muchos días, o incluso aquí hablamos un poco de las novenas, ¿no? Donde también hay hechizos que los hacen por novenas, por ciertos días determinados y los están activando, porque la idea de quien manda hacer este tipo de trabajos es afectar a una persona, y hasta que no lo logre pues no va a estar contento. Bueno, y cuéntenos qué opinan ustedes sobre la brujería o los tipos de brujería. ¿Conocen ustedes algún tipo de magia o ritual que les hayan hecho o conozcan alguna persona? Dejen esas preguntas si quieren en la página de 90 Online o en su defecto en la página de Sin Censura Paranormal Colombia, en la fanpage o en el canal de YouTube. Ahí les resolveremos también sus dudas. Y bueno, este otro método del cual les voy a hablar es uno de los métodos más, pues digamos, más cochinos en la magia, ¿no? Depende mucho también la cultura de la cual esté usando, bueno, vuelvo y digo, del tipo de practicante de magia que lo esté haciendo. Bueno, y también no solamente del practicante, sino de la intención. Realmente pienso que aquí creo que cuenta mucho más la intención. Y la intención de este tipo de sistema, pues su finalidad es destruir totalmente a una persona, verla incluso, bueno, verla muerta realmente, porque el fin o la finalidad total de este sistema es ese, ¿no? Es quitarle la vida a una persona, pero irlo haciendo de una manera lenta. Aquí utilizan mucho sustancias orgánicas de la persona, o sea, acá hablamos de cabello, hablamos de objetos personales, hablamos de, bueno, hablamos de todo lo que es biológico de la persona, y aquí es donde utilizan la artimaña más, digamos que aquí la persona tiene una audacia, aquí se ganan mucho la confianza de la persona para poder lograr obtener este tipo de artículos personales de nosotros. Por eso es que a veces, bueno, el brujo o la bruja normalmente es muy desconfiada con las personas que están a su alrededor, ¿no? Con sus pertenencias, y creo que todas las personas en cierto punto debemos serlo, ¿no? Porque a veces las intenciones, a veces vemos personas que nos sonríen de frente, pero no sabemos qué hay dentro de su corazón. Y hablaban anteriormente en el programa Liliana, donde hablaba un poco de la envidia. A veces la envidia genera unos sentimientos tan destructivos que hacen que las personas no razonen y terminen haciendo este tipo de cosas negativas en contra de otra persona solo por verlas destruidas, ¿no? Entonces este tipo de sistema es uno de los sistemas que es muy fuerte, donde utilizan incluso algunos animales para destruir totalmente carne de animales, para que su mismo nombre lo dice, es putrefacción, para que la persona se vaya deteriorando con el tiempo. En estos casos aquí es donde vemos a una persona, donde llamamos un poco las enfermedades postizas, o donde vemos que hay personas que se enferman y mueren sin que haya una, digamos, algo médico donde diga fue por tal enfermedad, sino simplemente no se descubre el tipo de enfermedad que la persona tiene, donde en algunos casos este tipo de brujería se lleva a la persona muy rápido, donde puede ser que una persona incluso tenga un cáncer o una enfermedad que puede ser terminal, pero que este tipo de brujería lo que hace es acabarla mucho más rápido en el tiempo. Entonces es muy destructivo este tipo de sistema. Pienso que la persona que manda hacer o que hace este tipo de ritual tiene intenciones muy negativas, y que en su corazón hay algo muy oscuro que no le deja ver la luz realmente.
Bueno, otro sistema u otro hechizo o brujería que se puede hacer son los hechizos hincados, que son aquellos que se utilizan algunos fetiches, ¿no? Hablemos de fetiches, muñecos, ropa, fotos de la persona a la cual le quieren afectar. Este tipo de sistema es donde utilizan agujas, clavos, alfileres o utilizan pequeñas de pronto espadas, bueno, algo que sean objetos cortopunzantes, con la cual pinzan el fetiche para causar un daño en una área específica. En este caso, no siempre es para afectar a la persona, de destruirla, pero sí es para afectarla emocionalmente, sí es para que esta persona esté intranquila, para causarle cierto dolor físico a esta persona, y de que es como una manera de tortura espiritual, ¿no? Donde la están afectando constantemente. Digo que todo este tipo de sistemas siempre tienen una intención negativa, ¿no? Y acá el que hace esto se divierte. Normalmente casi siempre son personas cercanas las que hacen este tipo de hechizos o brujerías, porque tienen como más acceso a la información, al ver si les afecta o si está afectando el tipo de hechizo que están haciendo. Entonces en este pues lo utilizan más para punzar el tipo o al fetiche. Bueno, no sé ustedes qué opinen frente a estos que han escuchado. Vuelvo y digo, hay muchos más tipos los cuales existen, pero digamos que estos son algunos de los más comunes, o digamos que bajo la percepción o la experiencia que he tenido con algunos pacientes, los cuales han llegado con este tipo de situaciones o con algunas más, que uno se va dando cuenta, ¿no? Hay mucha creatividad en la parte negativa para hacer el mal. Bueno, para ir finalizando entonces este tema que es interesante y que la gente debe conocer un poco, no para hacer el mal. Dicen que la bruja blanca debe conocer también de la magia oscura, porque es de una de las maneras que se combate o se sabe cómo se puede combatir algunas de estas energías, ¿no? Entonces es necesario conocer un poco de ello y siempre mantener su ética y sus principios frente a qué es lo que hace en relación a su propósito de vida, ¿no? No es fácil considerarse ser bruja blanca o ser brujo blanco, porque se ve inmerso en los ataques espirituales, y cuando un brujo o una bruja pues no siempre es negativa. Miren que estos tipos de hechizos, hay personas que pues son brujos que manejan ambas energías, y de que para su concepto no es malo lo que hacen, ¿no? Y pienso que el concepto de bueno y malo es algo muy personal para cada quien. Entonces lo que para uno es bueno, para otro es malo. Entonces siempre va a estar en su concepto personal, ¿no? Entonces no es fácil estar en este camino, tanto de brujo bueno como de brujo malo, porque siempre se va a ver inmerso en que este tipo de hechizos sean destruidos, ¿no? Y un mago que hace ese tipo de trabajo pues no va a permitir que un brujo bueno, otro tipo de brujo le quite o destruya este tipo de energía. Entonces combatirlas no es tan sencillo, y pues pasa mucho cuando, digamos, se enfrentan energías grandes y poderosas, es decir, con personas que tienen conocimiento. Otros hechizos, otros tipos de características que hay, pues hablamos de los hechizos indirectos o directos, ¿no? Para ir como finalizando un poco esta parte. El indirecto normalmente es un hechizo que se hace a distancia o se hacen en la lejanía y utilizan elementos de la persona a la cual quieren afectar. En este caso, pues hablamos de ropa, fotografías, y hablamos de cualquier elemento personal. Cuando son directos, ya estamos hablando de que la persona, el brujo, hechizo, un mago, tiene cercanía, o bueno, no solamente eso, sino la persona que lo esté haciendo, porque puede pagar y el mago le puede dar algún tipo de elemento para que esta persona se lo dé. ¿Como qué tipo de elemento? Pueden ser alguna pócima, algún alimento, alguna medalla. Bueno, hay muchas cosas que de pronto pueden, vuelvo y digo, que está la creatividad ahí activa.
Bueno, aquí en este utilizan mucho lo que son pues bebedizos, ¿no? Y lo utilizan mucho en la parte del amor, entre comillas, porque pues esto no es amor, esto ya es una artimaña que tienen algunas personas para atraer tanto sexualmente o para hacer que una persona permanezca al lado de la otra persona, pues entre comillas, por siempre, ¿no? Entonces se utiliza mucho en los temas de la sexualidad y en los temas de las parejas. Aquí es donde pues siempre también hay que tener cuidado con los regalos que a veces nos hacen prometidos, y más aquellos a los cuales uno no les demuestra tanto interés, ¿no? Porque hay personas que por todos los medios buscan que la persona se sienta atraída, ¿no? Entonces cuando son directos, bueno, aquí entraría un poco también la parte de la putrefacción, de que se utiliza ese método, pero para llegar a ese método utilizan este tipo de hechizo directo. Tienen que de una u otra forma hacer que llegue esto a la persona. ¿Y cómo? Pues estando en su cercanía. Hablamos de otro hechizo y puede ser el hechizo total. Hablamos del indirecto, el directo y este que es total. Este es cuando quieren afectar a toda una familia. Aquí es donde hacen, pues digamos que esto va para todas las personas, para que se enfermen, para que haya ruina, para que, bueno, en general, para que hayan discusiones, peleas, todo dentro de digamos que hablamos de un grupo familiar. Muchas veces a los primeros que afectan en lo que es la familia es a los niños, porque ellos tienen su campo abierto y son más propensos a detectar este tipo de animales, al igual que los animales y las plantas, que ya hablamos antes de finalizar un poco de estas características. Aquí entramos a hablar un poco de lo que son las maldiciones que se pueden hacer y que son generacionales, ¿no? O de espíritus de desgracias que a veces le implantan a toda una familia. Eso creo que pues, si podemos en otro programa lo hablaremos a más profundidad. Bueno, reiterando un poco lo que decía al principio, pues para la maldad siempre van a haber muchas ideas frente a qué cosas pueden hacerle daño a otra persona. Entonces ideas van a llegar muchas. Hay algunos síntomas que se pueden presentar para uno identificar si realmente está siendo afectado o no por este tipo de energías. Bueno, síntomas que pueden mostrarnos que estamos siendo afectados. Hay que tener muy en cuenta de que estos síntomas pues tienen que ser muy explícitos, ¿no? De que si yo estoy enferma y de pronto se me está cayendo el cabello, si yo estoy muy estresada por el trabajo y por distintas circunstancias y se me cae el cabello, pues no lo voy a atribuir como tal a una brujería, ¿no? Siempre debemos buscar los factores lógicos frente a lo que pueda estar pasando, ¿sí? Los factores biológicos también que pueden estar pasando por nuestro cuerpo, ¿sí? También los factores físicos también que están alrededor de nuestra casa. Si nuestra casa pues siempre mantiene sucia y siempre huele feo, pues no se lo vamos a atribuir a que sea magia, no todo tiene que ser magia y brujería. Hay muchas personas que siempre lo buscan a uno como con ese concepto, es que me están haciendo brujería porque escuché o porque pasa. No, estos síntomas tienen que ser unos síntomas que se estén presentando frecuentemente, que se vuelven muy crónicos, que no son tan aleatorios, que realmente también pueden ser muy inesperados, ¿no? Que todo estaba muy bien y pum, pasó de un momento a otro. Entonces hay que buscarle siempre la lógica a lo que se pueden presentar frente a estos síntomas, más a los casos ya que son más extremos. Entre esos síntomas que están, cuando hablamos de casos muy extremos, hablamos de olores fétidos, olores que a veces pueden desprender incluso hasta de uno mismo, o de la pareja, que uno como que le empieza a sentir como ese rechazo por su olor, o un olor que uno siempre lo percibe en su propio cuerpo o en un solo punto de la casa. Hay algunos síntomas como los movimientos de objetos en la casa o lo que hablamos del poltergeist, que eso también en otro programa lo ahondaremos un poco más. Esto también puede pasar dependiendo pues el sitio en el que estemos, dependiendo también qué tipo de energía podemos estar atrayendo a nuestra casa. Bueno, puede haber descomposición de alimentos y puede ser de una forma muy rápida. Tenemos en cuenta que la energía o
hay unas líneas en el planeta que son positivas, hay unas líneas que también son negativas, y a veces cuando se cruzan estas líneas en ciertas zonas de nuestra casa por temas naturales, digámoslo de esa forma, pues son puntos que son más fríos, puntos donde de pronto las plantas se mueren, y no tiene que ver con algo ya energético o algo en contra de nosotros. Pero cuando hay algunos puntos donde hay una energía que se posa, que es negativa, hace que se mueran mucho más rápido, o pues las plantas o los animales. Entonces siempre se hay que definir si o hay una línea allí energética de la tierra, o es una energía que está impuesta allí, ¿sí? Entonces ciertas cosas empiezan a suceder en ese punto, ¿no? Mueren las plantas, se descomponen los animales más rápido, los animales no suelen estar mucho tiempo allí o se enferman si están allí. Si las personas también frecuentan mucho este punto, pues también se sienten mal, ¿no? Pueden haber muchas discusiones familiares constantes, separaciones, rupturas, peleas, golpes y demás, ¿no? De forma, pues digamos que muy constante, o porque también hay que atribuir de que si la persona está casada con una persona que tiene esa conducta, pues no lo vamos a atribuir a como algo en relación a la magia, ¿no? Eso ya es algo que tiene mucha lógica. Pero si esto empieza a pasar de una manera pues que nunca se había dado, y que se empieza a repetir la agresividad en el hogar, pues hay que ver qué puede estar pasando. Los electrodomésticos se pueden dañar frecuentemente. Compras uno, puede estar nuevo y resulta que a los días se daña, o se viven dañando todo este tipo de electrodomésticos en general, ¿no? Muchos cambios de temperatura, ¿no? A veces las casas hay puntos donde vuelvo y digo, hay zonas donde son muy frías por temas muy naturales, pero a veces los cambios de temperatura abruptos nos están hablando de alguna energía que está posándose en ese lugar. ¿Qué otros síntomas pueden haber? Bueno, pueden haber afectaciones en la salud sin causas aparentes, ¿no? Recuerden que no todo tiene que ser, pues digamos, si yo no como bien, si no estoy durmiendo bien, obviamente pues me voy a enfermar. Pero si yo me enfermo constantemente, sé que como bien, sé que duermo bien y me sigo enfermando, algo puede estar pasando. Pesadillas en los niños, incluso en uno también, ¿no? Bloqueos generales, de que todo se estanca, el trabajo no fluye, la economía no fluye. Bueno, en general toda esa parte también nos habla de algún tipo de energía que nos está bloqueando. Los cambios de humor, los cambios emocionales, esto también nos habla mucho. Las punzadas en el cuerpo, obviamente sin ver la parte física, porque si uno está sufriendo algo y tiene punzadas, pues hay que ver si es médico o es algo muy externo. Otros síntomas más que pueden haber, bueno, acá hablamos de los olores a cigarrillo. Esto también pues nos puede estar hablando de algún tipo de movimiento de energía a nuestro alrededor, ¿no? Por medio de algún tipo de chamán. Podemos tener depresión, cansancios o sueños, aislamiento. Bueno, la depresión y el aislamiento también nos habla de algo, ¿no? Ya en algunos casos puede pasar al consumo de drogas, no relacionarse con las personas, bueno, los temperamentos de humor también. Cuando ya hablamos de casos muy extremos, pues ya hablamos un poco de la posesión, ya hablamos de ruinas, karmas, bueno, ya de otro tipo de síntomas que ya son más extremos, enfermedades que uno dice no se le encuentra la causa, y ya son enfermedades que pueden tender a, enfermedades terminales, ¿no? Estos pueden ser algunos de los síntomas que deben ser muy bien examinados por la persona la que va de pronto a realizar algún tipo de proceso de limpieza o demás, y saber también cómo se combate este tipo de energías y de dónde provienen. Es decir, no es tan fácil decirle a una persona si tiene brujería, porque si se dan cuenta hay muchos tipos de trabajos energéticos, y a veces hay que encontrar el trabajo exacto para asimismo saber de qué forma se quita, se rompe o se libera ese tipo de trabajo. Amigos de 90 Online, si conocen casos de este tipo y nos los quieren comentar, recuerden que lo pueden hacer a nuestras páginas de Sin Censura Paranormal Colombia en YouTube, en Facebook, para poderles de pronto ahondar un poco más en el tema. Si tienen preguntas, pues allí las pueden hacer. Vuelvo y digo, estos temas son extensos, quisiéramos quedarnos toda la noche hablando de ellos, pero pues el tiempo es muy corto. Pues no siendo más, me despido nuevamente de ustedes
Y nomás recordándoles que somos Sin Censura Paranormal Colombia, y todos los jueves aquí en 90 Online en Mundo Esotérico. Y a continuación los dejo con nuestro siguiente programa, que es Noches de Misterio.